Bueno, ya está grabando, empezamos, bueno, buen día a todas. Saben que esta videoconferencia es especialmente para el parcial, que va a estar subido el viernes a la página, y van a tener la oportunidad de entregarlo hasta el domingo. Igual el parcial se puede hacer muy rápido, muy rápido. O sea, 3 días es un montón, y si ustedes leyeron el material y practicaron con los textos que se les estoy sugiriendo, además que ustedes tienen la materia sociolingüística que es paralela a esta, así que no van a tener ningún problema. La parte del cuadernillo que entra acá es toda la parte, la primera parte, que es la parte de género, parte de registro, texto explicativo y texto argumentativo, ¿no? Toda la parte de edición, todo lo que viene atrás en el cuadernillo, en realidad una parte que es informativa para ustedes. Es necesario que los correctores tengan conocimientos de edición, y lo van a ir leyendo de a poco. Eh, Realmente es necesario que lo lean y es necesario que lo sepan, pero lo que yo voy a evaluar en este parcial es toda la primera parte. Básicamente, corrección de estilo trabaja con dos tipos de textos, que son los textos explicativos y los textos argumentativos, que son dos grandes tramas, que recorren varios tipos de géneros. Entonces, dentro de los géneros que son, que es el concepto más amplio, tenemos género periodístico, acuérdense ustedes de lengua 1. Eh, bueno, mientras voy grabando, Sandra. Entonces los textos, les decía, dentro del género periodístico, género académico, género jurídico, género literario, bueno, dentro de esos géneros tenemos estas dos tramas, que son la argumentativa y la explicativa. Hay otras tramas, la narrativa, la descriptiva, pero esas ya las estuvieron viendo en literatura, o incluso las tratamos en gramática textual, cuando vimos la superestructura del cuento. O sea, nos quedaban como pendiente estas dos tramas, narrativa y, perdón, explicativa y argumentativa, y por eso las abordamos ahora en esta materia. En el parcial, o sea, ustedes tienen que saber todo esto que yo les estoy diciendo, pero el texto que les voy a dar es un texto explicativo. Y para el final va a entrar un texto argumentativo. Yo ahora voy a hablar de los dos tipos de textos, pero sobre todo las diferencias en lo que hace específicamente al texto explicativo, que es lo que ya les voy a tomar en el parcial. Va a haber un texto explicativo, y algunas preguntas teóricas muy básicas, pero lo importante es el análisis que se está haciendo. ¿En qué se basa ese análisis? Primero analizamos el género. Ya les digo, el género es la estructura más... sí, yo tengo también el volumen al máximo y eh, al máximo, así que bueno, voy a tratar de, no sé, de hablar más fuerte, pero se supone que se debería escuchar. A veces son las distintas conexiones. Me explicaron de la página que quizás si no escuchan, escuchan muy mal, deberían reiniciar la máquina, pero si no quieren apagar y volver a aprender, y bueno, quieren quedarse, igualmente se está grabando. Les decía que nosotros frente a un texto lo primero que tenemos que analizar, o lo primero que tenemos que tener en cuenta es el género, que es la categoría más amplia. Entonces, ubicamos a un texto en su género, por ejemplo, género periodístico, y dentro de ese género, ustedes se acordarán por lengua 1, que el género abarca más sí el tema, la estructura y el estilo. Entonces nosotros nos interesa sobre todo analizar acá la estructura o la superestructura, que tiene que ver con dos grandes cuestiones. Primero, ahí está, bueno, gracias Sandra. En la superestructura analizamos el ordenamiento del texto. Y para los textos explicativos y los argumentativos son diferentes. Un texto explicativo, ¿cómo se organiza? A partir de una introducción,
un planteo de preguntas-respuestas y una conclusión. Pero hay que tener en cuenta que ni la introducción ni la conclusión son obligatorias. O sea, que si ustedes encuentran un texto explicativo que no tiene introducción ni conclusión, no es un error del texto, sino que si está bien escrito, por supuesto se entiende, lo podemos dar como válido, mientras tenga el desarrollo, que es el planteo de preguntas-respuestas, que no necesariamente tienen que las preguntas que ser implícitas. Siempre las preguntas las podemos reponernos en el lector. En cambio, un texto argumentativo sí tiene que tener obligatoriamente las siguientes partes: una introducción, una conclusión, una hipótesis, que puede estar en cualquier parte del texto. La hipótesis es lo que quiere demostrar el autor, y una serie de argumentos que apoyan esa hipótesis. Argumentos que justamente hacen a que nosotros creamos o no aquello que está proponiendo el autor. Volviendo a los textos explicativos, entonces esa superestructura que dijimos de introducción y conclusión optativa y desarrollo que se tiene que estar en un planteo de preguntas-respuestas, analizamos también dentro del género, dentro de la superestructura, los recursos que utiliza el texto, ¿no? Los recursos explicativos. Básicamente los recursos explicativos son similares a los argumentativos. Ustedes tienen la listita en el cuadernillo, y ya lo estuvieron viendo en el práctico de lingüística, en esas prácticas primero, que tenemos citas de autoridad, ejemplos, definiciones, clasificación, paráfrasis, planteo de causas y consecuencias, analogías, etc. Todos esos recursos no se tienen que olvidar de marcarlos en la parte de la superestructura. Entonces, primero analizamos el género, decimos a qué género pertenece, es un texto género periodístico, por ejemplo, decimos dentro del género periodístico qué es, si es una noticia, una crónica, etc. Y además, entonces lo clasificamos, por supuesto, dentro del texto explicativo o argumentativo, pero en el caso del parcial, repito, van a ser todos explicativos. Una vez que analizamos el género, que ponemos ejemplos, no se olviden que lo que yo evalúo en un análisis textual son los ejemplos. Si ustedes me dicen que es un texto explicativo y me dicen que tiene tal y tal y tal recurso, pero no me ejemplifica con el texto, a mí no me sirve para eso. No lo puedo considerar porque no es parte del análisis textual. En realidad me están mencionando conceptos, pero no me los aplican al texto. Una vez que terminen con el género, y para no confundirse, o sea, agotan el tema del género y pasan al registro. El registro, que tiene que ver con la relación del texto y su contexto, se caracteriza por tres elementos. Esto ya lo habíamos visto en Halliday y en gramática, pero ahora lo estamos haciendo efectivo en la práctica. Esos tres elementos son el campo tecnológico. El campo es el vocabulario. El vocabulario relacionado con el tema. Por eso ustedes primero deberían marcar, o sea, tratar de ver y de identificar el tema del texto. Por ejemplo, si el tema habla si el texto habla del lenguaje, ubicar, marcar, señalar las palabras que tienen que ver con el campo y con el tema específico del lenguaje. Como ustedes están haciéndolo con la computadora es mucho más fácil, lo pueden marcar como quieran. O sea, ustedes pueden analizar el campo y copiarme las palabras relacionadas con el campo, o pueden marcarlas con determinado color. La cuestión que para mí, que estoy corrigiendo y me quede claro que ustedes están ejemplificando, en este caso el campo. Entonces, el campo es el vocabulario relacionado con el tema. El tenor es la relación entre participantes, el emisor y receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que si la gran diferencia que hay entre el texto explicativo y el texto argumentativo es que el texto explicativo es objetivo, mientras que el texto argumentativo es subjetivo. Y ahí se introduce entonces la relación entre participantes. ¿Por qué? Porque el texto explicativo no tiene que tener una relación de participantes, o sea, no tiene que haber nada que me acerque al emisor y al receptor en un texto explicativo, porque en un texto explicativo hay una autoridad que explica, y no necesariamente tiene que acercarse al lector, o sea, no tiene que acercarse ni establecer ninguna relación. En cambio, en el texto argumentativo
la idea es convencer. Y justamente convencer es algo altamente subjetivo. Y cuanto más involucro al receptor, más tengo posibilidad de convencer. Entonces, volviendo al texto explicativo y analizando el tenor, si nosotros sabemos que el texto es objetivo, ¿qué vamos a rastrear? Por ejemplo, vamos a buscar que el texto utilice verbos en tercera persona y damos ejemplos, o que utilice el nosotras, que está permitido en algunos textos explicativos. Entonces damos ejemplos de uso de tercera persona o del nosotros. Y también buscamos ejemplos de adjetivos objetivos. Y yo estoy hablando de, no sé, del origen del hombre, y hablando, no sé, de cómo fue la evolución del ser humano a partir de la historia. Y hablo del maravilloso ser humano. Eso es un error en el texto explicativo, porque maravilloso es un adjetivo subjetivo, que sí lo puedo encontrar en un texto demostrativo. Entonces, en el explicativo, dentro del tenor, ustedes lo que van a marcar son adjetivos que sean objetivos, pero también podrían marcar todo tipo de palabras. Ustedes podrían marcar todo tipo de palabras que sean objetivas, sustantivos, verbos, adverbios. O sea, en general, lo más fácil de encontrar son los adjetivos. Entonces, tenor, recapitulamos, son verbos en tercera persona, verbos en primera plural o adjetivos que sean objetivos. Eso me muestra la relación entre participantes. Y después tenemos el modo, que tiene que ver con la coherencia y la cohesión, con los recursos de coherencia y cohesión. Nosotros ya analizamos bastante esta gramática textual y nos llevaría mucho volver a hacerlo acá. Pero lo que sí pueden tomar es algunos temas puntuales. Por ejemplo, en el modo ustedes deberían justificar si el texto es progresivo o no y por qué. Si utiliza algunos recursos de cohesión, en general los más fáciles de detectar son los sinónimos, el uso de conectores, o se utiliza, no sé, algunas colocaciones que son fáciles, como las series de ordenanzas que son ordenadas, o la proximidad semántica. Elijan algún recurso que ustedes encuentren y que me verifique, que verifique a mí, me verifica a mí que estoy leyendo, que ustedes detectaron cuál es el grado de coherencia y cohesión del texto y que está relacionado con el lado. Entonces, nuestro análisis parcial, lo que se les voy a pedir, es, a partir de un texto explicativo, analizar género, con algunas definiciones que ustedes tienen para mí, yo igual el cuadro lo va a tener abierto, así que las definiciones de ustedes la van a poder encontrar. Y sí, sobre todo el análisis. Y tienen ejemplos de la página, o son ejemplos, o tienen, ya les digo, todo el análisis que hicieron para las prácticas de ellos. Eso sería básicamente el parcial. O sea, no hay como mucho más que explicar, pero si tienen alguna duda, pregúntenme por el chat, lo que sea, o incluso, bueno, si el práctico sociolingüística, si tuvieron alguna duda con los textos, si quieren saber algo en especial, pregúntenme así vamos a aprovechar la clase. No hay tanto, acá no hay tanto contenido teórico, sino más bien todo práctico. Si me preguntan, les voy contestando. Si marcaron algo, yo estoy leyendo. Es importante que hagan los análisis previos para que estén familiarizados con la manera de analizar. Es una manera particular que tenemos acá en comparación.
A ver, María Teresa, lo teórico, no, las diferentes partes, por ejemplo, la definición de género, la definición de registro, y dentro del registro que es campo, tenor y modo, o sea, básicamente es eso, son esas las definiciones, porque el otro sí es, el otro es práctico, no, o sea, no van a tener que definir lo que es una analogía, o lo que es una comparación, o lo que es una cita de autoridad, si la quieren definir, la definen, pero lo que más me importa es esa diferenciación entre género y registro y las partes del registro. Eso básicamente es lo teórico, que es muy corto, porque lo que más se ocupa es el análisis. Y no te, Rodolfo, no te ves, bueno, no importa que no te veas si en realidad, si me escuchás, tampoco importaría que me vieras mucho a mí, pero si me escuchás, está todo bien. Lo que pasa es que tuve que silenciar los micrófonos de ustedes porque si no se escuchaba mucho el ruido ambiente y por ahí silenciar el micrófono apagué también tu imagen, pero no te preocupes, no, si me escuchás no hay problema. Les decía que no se olviden de los ejemplos, es fundamental que pongan los ejemplos. Después cuando tengamos la clase del final, este, que vamos a tener otra videoconferencia, el final va a ser un poquitito diferente, o sea, son los mismos temas, pero un poquito diferente la presentación, y va a ser sobre texto argumentativo. Elijo siempre tomar texto explicativo en el parcial, porque en realidad los textos explicativos son más fáciles porque no tienen hipótesis. El problema con el texto argumentativo es a veces encontrar la hipótesis, y si uno marca mal la hipótesis ya está todo mal. Acuérdense entonces de esa otra característica, no hay que marcar hipótesis en un texto explicativo. Y el texto explicativo que yo les voy a dar para el final está bien escrito, ¿sí? Porque también uno a veces se encuentra con textos explicativos que están mal y tiene que corregirlos. Pero como este examen es solamente de análisis del texto, no va a ser un texto que está bien, básicamente está bien, así que solamente van a tener que analizarlo. Y explicativo. Y no le busquen hipótesis entonces. Y recuerden esto que dije al principio, que si no tiene introducción, no tiene conclusión, no pasa nada, siempre que el texto, por supuesto, esté bien escrito y se entienda. Ya que no se entiende, es un problema. Pero podría ser que directamente entrara en tema sin una introducción y sin, o que terminara el texto, no de una manera abierta, pero sí sin necesidad de hacer una conclusión, como sí es obligatoria en el texto argumentativo. Fíjense si tienen alguna pregunta más. Piensen bien, revisen los materiales, tenemos un poco de tiempo y igual en la semana pueden hacerme las preguntas que quieran, una vez que relean. Yo voy a subir el parcial bien temprano, el viernes a la mañana, así bueno, tiene un día de semana para hacerlo y 2 días de fin de semana. A ver, los rasgos. Sí, igualmente nosotros vamos a trabajar. Rodolfo, te pido que cuando hagas la pregunta pongas enviar a todos, así todos la leen. Lo que me pregunta Rodolfo es que a veces es difícil definir un género. Lo que pasa es que vamos a trabajar con géneros que ya conocemos bastante. En general, lo más... arriba del rectángulo de chat dice enviar a y tenés opciones todos y los nombres del resto de los participantes. Entonces me poner enviar a todos. Les decía que tampoco les voy a tomar un texto que no hayan visto. Eh, Como es un texto explicativo, en general va a ser o periodístico o académico. ¿Sí? Y como yo les voy a poner a ustedes donde apareció, si yo les digo que el texto apareció en la revista, muy interesante, digo, por decir algo, es un texto periodístico. ¿Sí? Bárbaro. Este, no, a ver,
No, no, Rodolfo preguntó cómo, que dice que se le hace difícil describir los rasgos de un género. Si es periodístico, como les decía, ustedes están haciendo expresión escrita donde tienen las características del texto periodístico. En el caso de los explicativos podría ser académico, pero no, como los académicos son más de tipo científico, no les voy a tomar un texto científico en un parcial porque es muy difícil. Y después no tenemos como muchas más posibilidades del texto explicativo, así que es muy probable eh, que sea periodístico. En el caso de un... Bueno, pero por eso ustedes tienen la opción de... O sea, ustedes pueden buscar información en los cuadernillos, en internet. Definir es simplemente dar algunas características esenciales que en el caso, yo les digo, que si es periodístico lo tienen en la materia de expresión escrita 2, ahí no tienen problema. Si el texto fuera, cuando veamos, cuando para el final tengamos texto argumentativo, ahí podría ser artículo de opinión, podría ser no sé, columna, podría ser editorial, pero son todos textos periodísticos también, que tienen ustedes las definiciones en el cuadernillo de expresión escrita 2, o sea, todo lo que es periodístico lo tienen ahí adentro, así que lo pueden sacar de ahí. Podrían googlearlo también, pero tienen todas las definiciones de los distintos tipos de textos eh, periodísticos en el cuadernillo de expresión escrita 2. Así que ahí no tendrían problema. Nunca les voy a tomar un texto que no hayamos visto, que no lo tengan o que no lo vieron a lo largo de la carrera. Por eso no va a ser nunca académico en esta instancia, porque recién todo lo académico lo vemos el año que viene en tercero. Así que en ese lado quédense tranquilos también. Fíjense, bueno, revisen tranquilos si tienen alguna duda. O no sé, alguna duda de los prácticos que hicieron para lingüística y que tenga que ver con esto. Revisen las resoluciones de textos explicativos que subí. Vieron que hay un cuadernillo con resoluciones. Ahí tienen resoluciones de textos explicativos, ¿sí? Para que vean cómo se analiza. Pero básicamente es lo mismo que el argumentativo, salvando las diferencias. No es un análisis completamente diferente. Sí, por lo menos tienen análisis así concretos y ustedes pueden hacerlo como quieran, yo les digo, pueden usar colores. La cuestión que yo lo entienda, pueden transcribir los ejemplos, pueden marcarlos en el texto, pero siempre que sea claro, no se olviden de marcar los ejemplos, los repito. Y bueno, como ustedes pueden, o sea, elijan de antemano cómo hacer el análisis. Sandra, bueno, igual quedó todo grabado, no te preocupes que estoy grabando toda la clase, así que no hay ningún problema. No sé lo que te perdiste, pero está todo grabado. Eh, no, en fecha parcial no tienen que aplicar las materias, ¿eh? No van a tener que hacer esta instancia, sino que analizar, este, a ver, esperen, déjenme pensar cómo lo iba a organizar. Claro, en el texto del parcial sí está bien, tienen que, me había olvidado esa parte,
Entonces, una vez que analizan la superestructura y analizan el registro, después, al hacer la macroestructura y la superestructura, tienen que aplicar la macroregla de supresión, simplemente. O sea, tienen que suprimir las partes que a ustedes les parezca que que no son necesarias y transcribir las preguntas-respuestas. O sea, transcribir las preguntas y las respuestas, digamos, reponer las preguntas, mejor dicho, y copiar las respuestas del texto. Igual estoy viendo eso para que ver cómo lo organizo en cuanto al tiempo, pero sí, usualmente lo estaba tomando. Lo que pasa que, claro, igual que los trabajos prácticos, sí, 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 sí. Usualmente lo estaba tomando, quería como darle una vuelta de tuerca al parcial, pero bueno, igual ustedes sí se lo saben. Pero no se compliquen con aplicar otras macro reglas que sean las de generalización, construcción, etcétera. No vayan por ese lado porque van a perder mucho tiempo con suprimir lo que es innecesario alcanza. Y después sí hacer la transcripción de preguntas, o sea, reponer las preguntas, que eso es muy fácil, y abajo de las preguntas copiar las respuestas del texto. Por eso primero les pido que analicen los recursos en la superestructura, cuando analizan, claro, la superestructura, y que me marquen todos los recursos, porque después cuando suprimen por ahí se olvidan. Es probable que les sirva más hacer como copiar dos veces el texto y en una parte analizar el registro y en otra aplicar las macro reglas. Ustedes véanlo, o sea, a mí no me molesta que tengan una marcación propia siempre que se entienda y que no quede muy confuso, porque bueno, yo estoy contando lo que ustedes me ponen porque eso es lo que tengo que evaluar. Y eso sería, sí, yo creo que en general les digo para que estén tranquilos, no, la mayoría de la gente aprueba corrección de estilo, no, a mí me parece que es mucho más fácil que, o les resulta mucho más fácil que gramática textual. Si pasan a gramática textual está levemente más fácil. ¿Tienen alguna otra duda? Si no, bueno, los libero para que sigamos estudiando y corrigiendo. Pero fíjense bien si tienen alguna otra pregunta. No es que se confunde con el género. Lo que pasa es que el género abarca el estilo. Eso igual lo vamos a trabajar un poquito más eh, para el final. Pero en el estilo, uno que, si ustedes recuerdan, lo que nosotros habíamos visto en lengua 1, en el estilo, que se lo recuerdo acá, ya que abarca el estilo, el tipo de oraciones, todo lo que tiene que ver con el vocabulario, no tanto con el vocabulario porque ese es el campo. En el estilo es el tipo de oraciones, el uso de recursos literarios, ¿qué más podría entrar dentro del estilo? No, pues todo lo que pienso es para textos argumentativos. Por eso, en este caso, en este parcial no vamos a trabajar tanto con el estilo, sino que lo vamos a dejar para que no sea tanto para el final. Recuerden que el género para Bastín era tema, estructura y estilo. O sea, el tema fácil es de qué trata el texto, la estructura es la superestructura que estuvimos viendo,
Y el estilo, yo digo, tiene que ver con estas cuestiones de sintaxis y las oraciones. Sí, está, lo que pasa es que es parte del. Lo que pasa es que una de las características que define al género es el estilo. No es que estén íntimamente relacionados, sino que es parte. El estilo es parte del género. Y tiene que ver también con que cada género tiene sus características. Ustedes, justamente hablando de esto, de que yo les voy a dar un texto periodístico para el parcial, si ustedes buscan en el cuaderno de expresión escrita 2, habla del estilo noticioso, que es el estilo periodístico, el de oraciones cortas, el uso del modo indicativo, el, el uso de, bueno, la objetividad, el uso de los artículos indefinidos. Bueno, toda esa serie de características que es lo que se llama el estilo noticioso es justamente esto, lo que tiene que ver con el estilo del género. El estilo literario es diferente, el estilo académico es diferente, por supuesto, pero esta cuestión de los estilos lo vamos a ajustar un poquito más para el final, porque es probable que en el final entre todo un ensayo, y el ensayo tiene unas características particulares del estilo, y que está muy bueno para analizar, y que ahí sí como que nos podemos explayar un montón. Eh, en todo caso, en el parcial acá, si ustedes quieren hablar del estilo cuando hablan del género, lo que tienen que hablar es simplemente de estilo periodístico, el estilo noticioso, que es el que ustedes tienen en el cuadernillo que tienen citado nada más. No nos vamos a complicar con eso porque ya el otro análisis es bastante largo. Cuando se pide, bueno, en realidad las dimensiones sexuales no se las voy a pedir en el parcial porque ya les digo, es demasiado largo. Pero las dimensiones textuales es una forma de abordar el análisis del texto. Es una forma que intenta abarcar con categorías muy amplias estas dos grandes, las grandes divisiones en las cuales podemos agrupar los textos. Cuando nosotros habíamos visto el género justamente en primer año, habíamos mencionado en algún momento que no existe ningún libro que hable de todos los géneros porque es imposible. No hay un libro que abarque a todos los géneros, sí hay libros que tratan de alguna manera, encontrar categorías donde puedan encontrar todos los géneros. Y una de esas categorías son dimensiones sexuales. Las dimensiones sexuales son acotadas, son breves y abarcan todos los géneros. Una es, por ejemplo, narración, no narración. A ver, analizamos un texto y vemos si tiene secuencias narrativas o no tiene secuencias narrativas. Es esperable, por ejemplo, que un texto académico tenga menos secuencias narrativas o ninguna que un texto literario, por ejemplo. Entonces, de acuerdo al análisis de estas categorías de dimensiones textuales, nosotros, eso nos sirve como para ubicarlos también en un género. En un texto explicativo, es probable que haya pocas secuencias narrativas, comparado con un texto argumentativo. En general, los textos argumentativos tienen más secuencias narrativas. En cuanto a la información abstracta y situacional, que tiene que ver con la ubicación, espacio-tiempo del texto. Si un texto me indica, por ejemplo, un texto explicativo me dice que en el año 2015 un grupo de investigadores de Estados Unidos de la Universidad tanto realizaron una investigación sobre bla, 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 bla. Yo ahí estoy haciendo una ubicación temporal exacta, entonces estoy en una dimensión situacional. Esa dimensión situacional se puede reforzar por el uso de deísticos, por ejemplo, aquí, allí, en ese lugar, ¿no? En dicho lugar, etcétera. Eso tiene que ver con la información situacional. En cambio, a veces los textos narrativos podrían ser más abstractos, por ejemplo, un cuento, una novela, no necesariamente necesita una ubicación tan específica. Un texto argumentativo podría no tener, o sea, y entonces pasamos a la dimensión abstracta, ¿no? En la cual
No interesa el lugar y el tiempo, porque lo que interesa quizás son las ideas, la universalidad de lo que se está presentando. Entonces, las distintas dimensiones textuales, o objetividad, subjetividad, o sea, son categorías amplísimas. O sea, ¿qué textos entran dentro del objetivo? Dentro del objetivo tenemos los géneros como el académico, textos como poesía, tesis, monografías. Dentro de lo subjetivo entran artículos periodísticos, editoriales, crónicas. Bueno, la cuestión es que las dimensiones sexuales son categorías amplias donde entran distintos tipos textuales. Es una manera más de caracterizar a los textos de acuerdo a cómo van funcionando estas dimensiones de los diferentes textos. Es eso simplemente. Pero no lo voy a tomar en el parcial porque ya el análisis que hacemos es bastante largo. Pero es eso. No, por favor. Piensen que los lingüistas, o sea, esa sí es una preocupación, porque no se puede abarcar todos los géneros en un mismo libro. La preocupación fue siempre caracterizar los textos desde diferentes maneras. Una de las caracterizaciones es a través de las secuencias. Entonces tenemos que todos los textos, todo lo que escribimos, todo lo que producimos puede tener secuencias, o puede entrar dentro de las siguientes secuencias: narrativa, explicativa, argumentativa, descriptiva. Otros se basan en las dimensiones sexuales. Esto de las dimensiones sexuales es de un autor que se llama Bieber, no me acuerdo el nombre ahora, que él elige para abordar el tema de los géneros lo de las dimensiones sexuales. En general, los autores oscilan entre las dimensiones sexuales y las secuencias, como para intentar abordar de una manera concisa y con pocas categorías la complejidad tan grande que tiene el tema de los géneros sexuales, de los géneros discursivos, que es inmensa. Hay un libro, si a alguno les interesa, que se llama, esperen que me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo la autora, se llama Guiomar Fiapuccio, Arquetipos sexuales. Este texto tiene todas las diferentes teorías, es un texto un poco complejo, pero si a uno le interesa, contiene todas las teorías relacionadas con género, ¿sí? O sea, todas las maneras de abordar el tema de los géneros en categorías menores, que nos llevan a los géneros y que nos permiten de alguna manera, ya les digo, englobar con pocos conceptos un tema tan complejo. Está bueno, es difícil. Hay autores, Guillermo se puso un recorrido a través de diferentes autores que tratan el tema. Algunos son más fáciles, otros son muy complejos, pero está bueno como para tenerlo, porque es uno de los libros que engloba todo este tema. Bueno, si tienen alguna otra duda, si no, seguimos con el domingo adelante. Yo les agradezco que hayan venido. Los domingos todos queremos descansar. El video supongo que ya estará mañana. Sí, lo suben lo antes posible, así que yo creo que mañana ya está. Así lo escuchan. Bueno, les agradezco mucho entonces que hayan estado. Un domingo que ya uno quiere dormir más, pero bueno, era el único día que yo podía. Y ayer tuvieron ustedes el parcial de literatura, así que bueno, tampoco lo podemos hacer el sábado. Bueno, feliz domingo entonces, que la pasen bien. Les mando un beso. Chao y gracias. Ahí nos vamos comunicando y en la semana, pues, si tienen dudas, no se olviden de subirlas. Bueno, listo chicos, gracias. Chao. Ah, sí, el domingo. Lo subo el viernes y lo entregan el domingo. Ya el viernes bien temprano y lo pueden entregar el domingo hasta las 12 de la noche.
Sí, son domingo, entonces, bueno, voy a ir apagando todo. Chao, que la pasen bien, chicos.